Bueno, sin más preámbulo, voy a dar comienzo a mi presentación. Les voy a hablar de un estudio multicéntrico desarrollado en colaboración con el Instituto de Psiquiatría, varias universidades públicas y privadas, tanto en México como en Colombia. Bueno, primero quiero hablarles sobre, pues, algo que todos hemos visto. Latinoamérica sin duda es una de las regiones más golpeadas por la pandemia. Tenemos registrados más de 45 millones de casos, más de 1,5 millones de muertos, de los 5 millones de muertos que se han registrado a nivel del planeta. Y estas cifras, pues ya sabemos que hay un número importante de subregistros debido a las propias políticas, métodos y limitaciones de cada país para el registro de los casos. Lo que sí está bien registrado es que la pandemia ha causado estragos económicos graves, con una caída muy importante del Producto Interno Bruto de la región. En muchas regiones del mundo se han hecho estudios que han determinado cuál es el impacto en los menores de edad en cuanto a su salud mental, y se ha determinado que ellos están corriendo un riesgo 5 veces aún mayor que antes de la pandemia para presentar problemas de psiquiatría infantil o problemas de salud mental, como es la depresión y la ansiedad. Hay factores que están teniendo mucho peso para el desarrollo de estos problemas, como las cuarentenas prolongadas, el cierre prolongado de escuelas, la falta de interacción con pares, porque no es lo mismo ver a mis compañeros en la escuela sentados junto a mí, compartiendo el lunch conmigo, que estar con ellos a través de una pantalla durante meses y meses. Otros factores que se han mostrado es la presencia del COVID en uno de los familiares, y otros factores que se sabe que son per se de mayor riesgo, pues es el sexo femenino en los adolescentes y algunas preocupaciones específicas. Dado esto, quisiéramos nosotros explorar cuál es el impacto de los adolescentes de nuestra región y cuáles son las maneras como han afrontado este estrés. Queremos entonces, quisimos determinarlo y además ver si había diferencias por sexo en tanto los síntomas de depresión y ansiedad, si es que existían, la gravedad del estrés percibido y los mecanismos de afrontamiento a este estrés. Asimismo, determinar cuáles eran los estresores y mecanismos de afrontamiento asociados a la presencia de depresión o ansiedad. Para ello, nos dimos a la tarea de diseñar una encuesta que corrió en línea, un cuestionario virtual, que preguntaba precisamente estos aspectos. El cuestionario corrió a través de las redes y en un muestreo por bola de nieve contactamos a las personas que podrían enviarlo a muchas otras personas, como maestros, profesionales de la salud mental, para que pasaran el cuestionario a sus conocidos, y también a las mismas personas que contestaban el cuestionario, si deseaban, podían pasarlo a sus conocidos. Este cuestionario, bueno, estuvo evaluado por los comités de investigación y ética de las instituciones participantes, y nos encargamos de que, bueno, fuera totalmente anónima las respuestas, pero que contáramos con un consentimiento informado, ya que eran menores de edad, que se daba por sentado cuando tanto el padre como el hijo marcaban que aceptaban la participación. Entonces, la encuesta tenía 34 preguntas. Algunas de ellas eran de respuesta dicotómica y algunas de ellas de tipo Likert. En ellas se evaluaba la presencia de factores de impacto o de estresores,
como por ejemplo estar enfermo de COVID, tener algún familiar enfermo de COVID, haber enfermado de alguna otra cosa, tener dificultades económicas y las estrategias de afrontamiento que el sujeto estaba practicando. Al final del cuestionario se evaluaba la presencia y gravedad de los síntomas tanto de ansiedad generalizada como de depresión, utilizando estos dos instrumentos que han sido utilizados desde hace 20 o 30 años y que están validados en cuanto a su sensibilidad y especificidad diagnóstica. Estos instrumentos se han utilizado en muchísimos estudios epidemiológicos y algunas de las encuestas publicadas en otros países como China también midieron la presencia de depresión y de ansiedad con ellos. Bueno, esta encuesta corrió o la dejamos correr más o menos de la primavera del 2020 a la primavera del 2021 y en este tiempo obtuvimos respuestas de 1,141 adolescentes entre 13 y 17 años. La mayoría de ellos fueron mujeres. Y bueno, el resultado más importante de lo que obtuvimos es que prácticamente la mitad de la muestra podía recibir el diagnóstico de depresión, de ansiedad o la combinación de ambas. Estas son cifras pues altas en relación a las prevalencias de estas enfermedades prepandemia. Y en relación a esto les enseño algo que está recién publicado en la revista Lancet, donde se hizo una recopilación de los estudios que se han publicado para personas de ambos sexos y de todas las edades y documentan cómo las prevalencias tanto de ansiedad y de depresión se han incrementado. Tenemos a la depresión en el panel superior y a la ansiedad en el panel inferior y vemos para las cifras para mujeres en el panel izquierdo y para los hombres en el panel derecho. Vemos que claramente tanto ansiedad como depresión se han incrementado en su frecuencia para todas las edades y lo que nos interesa en esta charla es el primer cuadrante, que son a los menores de 25 años, donde la depresión se ha incrementado de, pues no sé, una media de 3,000 casos por 100,000 habitantes a una media de pues aproximadamente 5,000 casos, ¿no? Para la gente de 25, pero bueno, aquí ven claramente los adolescentes, que sería como la mitad de este primer cuadrante, cómo se disparó la frecuencia de estos padecimientos y particularmente esto se ve mucho más dramáticamente en mujeres, aunque ansiedad, si lo ven en en el cuadrante inferior derecho, ansiedad en hombres, también en la primera mitad, que serían los adolescentes, se ha incrementado muchísimo en ambos sexos. Bueno, se han incrementado muchísimo relacionado a la pandemia, antes de la pandemia. Bueno, ahora que sabemos que prácticamente la mitad de nuestra muestra estaba afectada, pues les preguntamos cuáles eran los factores que estaban asociados o los factores que nosotros consideramos de impacto. Vimos que en general hay una prevalencia corta, pequeña de COVID en este grupo de edad. Sin embargo, pues prácticamente el 30% de ellos refirió que alguien de su familia estaba enfermo o había estado enfermo, lo cual confirió un estrés fuerte en casi el 75% de ellos. Otra cosa interesante es que aproximadamente el 35% refirió que había tenido otra enfermedad que no era el COVID y se sabe que, bueno, hay una gran asociación entre el estrés y una disminución de nuestros mecanismos inmunológicos y pudiera esto asociarse a tener cualquier otro tipo de enfermedad o incluso, pues no sé, síntomas de enfermedad respiratoria que no fueran COVID. Más o menos la cuarta parte de ellos ya estaban o habían visto a un profesional de la salud mental durante el tiempo de la pandemia.
Y bueno, las últimas barras tienen que ver con qué porcentaje de ellos dijo que estos estresores le producían mucho estrés. Entonces, ¿cómo escuchar noticias de la pandemia, tener un familiar enfermo y sin lugar a duda, el factor que más estrés le causó a estos adolescentes era dejar de ver a sus amigos y permanecer en casa? Ahora, ¿qué hicieron estos adolescentes para afrontar estos estresores? Bueno, preguntamos específicamente 7 cosas. Preguntamos que si hablaron más con la familia, hicieron cosas por otras personas, lo cual más del un 80% dijo que sí. El locus de control interno lo preguntamos preguntándole al sujeto si pensaba que podía hacer cosas para mejorar su situación. Y el 95% de ellos dijo que sí. El locus de control externo lo evaluábamos con la pregunta de mi situación es mala independientemente de lo que yo haga. O sea, no hay nada que yo pueda hacer para mejorar. Esto luego respondió pues un porcentaje como de 24%. Una gran mayoría de los pacientes hizo ejercicio o incrementó el ejercicio para pues, contender el estrés de la pandemia, y una buena cantidad de ellos también empezaron una nueva actividad. El consumo de sustancias, por supuesto, se vio incrementado en aproximadamente 10% de la muestra, y un 3% de ellos decía que se autolesionaba para contender con el estrés. Quisimos analizar si los estresores eran más frecuentemente reportados en su gravedad por los hombres o por las mujeres. Encontramos que en general las mujeres presentan mucho mayor estrés, excepto por el factor de tener a alguien en casa o algún familiar enfermo, pero en realidad el resto sí fueron las mujeres, y las puntuaciones totales de las escalas tanto de ansiedad o la depresión hay una muy importante diferencia entre hombres y mujeres. En cuanto al uso de mecanismos de afrontamiento, aquí vemos que otra vez son las mujeres las que utilizan mecanismos, pues, que podríamos considerar positivos, como hablar, convivir más con su familia, hacer cosas por otras personas, y en un mayor grado también las que decían que sí había cosas que podían hacer para mejorar su situación. Sin embargo, fueron también las que más frecuentemente se lesionaron. Finalmente, nosotros, por medio de una regresión logística, evaluamos cuáles eran la combinación de factores, tanto de estrés como de afrontamiento, que estaban asociados a hacer caso, ya sea que presentaras depresión, ansiedad o la combinación de ambos. Y bueno, el ser mujer estuvo asociado, y tener otra enfermedad, la falta de ejercicio, alguien cercano diagnosticado, el locus de control externo, que sí se ve más frecuentemente en adolescentes que en otros grupos de edad por este mismo asunto de en su desarrollo psicosocial, la dependencia de otros para estar mejor. El consumo de sustancias, por supuesto, muy asociado. Y bueno, otros factores como la falta de locus de control interno o no empezar una nueva actividad. Sin duda alguna, se ha documentado el efecto del estrés sobre la salud mental. Hay muchísima literatura respecto a cómo las hormonas del estrés, como es el cortisol, están asociadas a una actividad inflamatoria que produce un daño neuronal, y al mismo tiempo una reducción de factores ligados a la neurogénesis que alteran estructuras básicas como el hipocampo, la amígdala, la corteza prefrontal, que son las encargadas de la regulación de nuestro afecto y de nuestra ansiedad. Sin embargo, no podemos dejar de lado la participación de otros factores ambientales, ¿no? Como por ejemplo
La violencia doméstica, que sí se ha incrementado mucho en la pandemia, y yo espero leer sobre, bueno, en este grupo de edad, quiénes han sido los más afectados. Hay por ahí circulando los resultados de una encuesta enorme que, que ha mostrado cómo los adolescentes han sido víctimas de mucha violencia en casa. También, pues las mujeres tienen una sobrecarga de tareas domésticas, principalmente, ¿no? También los hombres, pero se sabe que pues estas cuestiones culturales de la región le cargan la tarea del cuidado de otros y del cuidado de la casa mucho más a las mujeres. Las mujeres estaban mucho más preocupadas por la sobrecarga o por pérdidas académicas, por perder el año. Y pues se sabe que también esto de las clases en línea, pues esto también para muchas personas conllevó un gran estrés por dificultades en la conexión y por sobrecarga. Y por supuesto el hecho de tener a alguien enfermo, pues es una amenaza a la pérdida de figuras pues, de apoyo económico y social, ¿no? Pensamos que estos factores en particular pueden incidir sobre lo que estamos observando y sobre las diferencias por sexo que les reporté. Entonces, bueno, en conclusión, estamos entre un grupo muy afectado y tenemos que localizar a las personas vulnerables, en este caso las adolescentes, para el fortalecimiento de estrategias y de detección y tratamiento temprano, ya que se sabe que la depresión es una de las enfermedades con mayor carga a nivel mundial y se ha incrementado. Finalmente les muestro una foto reciente del Hospital Psiquiátrico Infantil donde yo trabajo, donde pues rendimos un homenaje a las personas que enfermaron por COVID. Muchísimas gracias.